Hola, seguimos con la solución del examen y las últimas preguntas de estadística. Aquí tenemos para responder los ítems 49, 50 y 51. Debemos considerar la información que viene acá. Dice que a continuación se ofrecen datos estadísticos sobre los resultados finales de un mismo curso de estadística impartido en 2 semestres distintos. Además, considere que para aprobar el curso se necesita una nota mínima de 70. Muy bien, entonces en este cuadro aquí tenemos el primer semestre, está la información del primer semestre. Y acá tenemos la información del segundo semestre, ¿verdad? Ese es el diagrama de cajas. En este caso vino con el nombre de cada una de estas cosas: mínimo, cuartil 1 o primer cuartil, mediana, tercer cuartil y máximo. No siempre venía así, ¿verdad? Podría ser que no venga estos términos y uno debe saberse de memoria ese orden. Muy bien. Vamos a estas tres preguntas. La primera son proposiciones. La primera dice: únicamente en el segundo semestre hubo aplazados en el curso de estadística. Ok, no hubo, no, mira, no hubo. Y esto es verdad. Esto es verdad porque acá la nota mínima fue 70, o sea que todos pasaron. Aquí sí sé que sé que la mitad pasó. Y la mitad no necesariamente se haya quedado totalmente en la mitad, puede ser que hayan otros 70 más allá de la mediana, pero sí hubo gente que se quedó. Bueno, obviamente hubo un 25%, estoy seguro que un 25% se quedó, porque hay un 25% de las notas que están entre 50 y 60. De acá para acá no puedo saber nada. Sé que hay 60, 60 y restos, este, pero realmente no lo puedo saber. Ok, esto es verdad. Marquemos esto. Al menos un 25% de los estudiantes de ambos semestres obtuvieron notas iguales o mayores que 80. Entonces tengo que ver que al menos un 25, podría ser más, pero tiene que ser mínimo 25. Y 25 era de rayita a rayita, ¿verdad? Ahí hay 25, de acá a acá hay 25 y así. Se tiene que cumplir en los dos. Entonces en este tengo un 25 que tiene notas mayores o iguales a 80. ¿Ah? Pueden ser iguales o mayores a 80. Eso siempre lo van a decir, iguales o mayores a 80. Entonces sí tengo un 25 y acá tengo más de 25. De hecho, tengo un 50% que sacó más de 80. ¿Verdad? Hay un 50% que sacó notas superiores o iguales a 85. Pero eso no importa, ¿verdad? No, no es que tenga que ser un 80 acá. Sé que tiene que ser mayores o iguales. Cualquiera de esas dos cosas. Y son mayores, hay un 50 de hecho por ciento. Este, y dice que tiene que ser al menos un 25, podría ser más. Entonces aquí esta también es verdadera, sería ambas. Bien, vamos por la siguiente. Dice que con certeza en cada semestre hubo al menos una calificación de 95. Cuando ustedes les piden un dato específico, una calificación específica, un tiempo específico, un peso específico, no sé, lo que sean los datos, pero si es específico, ¿ya? O al menos una calificación final de 95, eso es un dato específico. Estos, los únicos que son datos específicos reales de la información, eran el mínimo y el máximo. Estos no nos puede, si nos dijeran, bueno, esta es verdadera, voy a decirlo una vez, esta es verdadera. ¿Por qué? Porque la nota máxima en ambos semestres fue 95 y esa es una nota exacta. Alguien sacó un 95, aquí alguien sacó un 50 y aquí alguien sacó un 70. Pero después de ahí no puedo saber otras notas. Estos no eran notas exactas, ¿verdad? Estos son como barreras que separan la información. Recuerden cómo se resuelve esto. O qué significaban los cuartiles, ¿verdad? Hay que recordar eso. Esa era verdad. Luego viene una pregunta que yo siento que es muy controvertida. Dice: la distribución de los datos del primer semestre tienden a ser simétricas, o sea, tiende a ser simétrica, la simetría, mientras que la del segundo muestra una asimetría negativa. Bien, aquí lo primero es que tender. La palabra tiende yo diría que no deberían ponerla.
Porque cuando algo empieza a tender a ser simétrico y cuando no es, ¿a partir de qué punto puedo decir eso, verdad? Entonces, no deberían poner esa palabra. Para que una distribución sea simétrica en diagrama de cajas, yo diría que para que sea simétrica, esas distancias tienen que ser iguales. De acá a acá tiene que ser igual y también de acá a acá tiene que ser igual. Yo diría eso. Para que sea perfectamente simétrica. Entonces, esto es simétrico de acá a acá. Aquí hay 10, aquí hay 10, pero aquí hay 10 y aquí hay 15. Entonces, podríamos decir que tiende a ser simétrico, pero aquí hay una separación de 5 datos. Eso podría ser bastante, ¿verdad? Entonces, aquí hay una separación de 5. Entonces, se ve como simétrica. Cuando se ve simétrica, todo se ve como igual, bien centradito, bien bonito. Parece ser simétrica. En cambio, digamos, esta se nota así muy rajado que no es simétrica, porque de acá a acá la diferencia se nota mucho, ¿verdad? Entonces, mm, vean ahora, porque todavía no voy a decir si es simétrica o no, porque la verdad yo no estoy seguro. O sea, no es simétrica, pero ¿tiende a ser simétrica? No lo sé. ¿A partir de cuándo puedo decir que tiende a ser simétrica? Cuando se separa de uno, la diferencia es de acá a acá es de uno, o de dos, o de tres, o de cuatro, ¿cuándo? ¿Verdad? No sé. Luego van para hacer un contraste, vean la otra. Y dice, mientras que la segunda muestra una asimetría negativa. Cuando era asimetría negativa, el lado izquierdo es más largo. El lado izquierdo es más largo. Recuerden que esto tenían que pensarlo como con el eje X. El lado izquierdo negativo, el lado derecho positivo. Entonces, si el lado izquierdo es más largo, decimos que es negativa. Y si el lado derecho es más largo, decimos que es positiva. Entonces, yo diría que esta primera es como positiva. El lado derecho es más largo. Este, de hecho, sería mejor decir que tiende a ser positiva. Tiende a ser positiva, ¿verdad? Porque se está jalando más el lado derecho. Eso tiende a ser positivo. Eso es más, tiene más sentido decir eso, que tiende a ser simétrica. Eh, ok. Ahora vean esto. Esta parece ser negativa. Está como tirado al lado izquierdo. Parece ser negativa. Pero veamos esto. Recuerden lo que dije acá. Aquí está separado por 10, aquí está separado por 10, aquí está separado por 10 y aquí está separado por 15. Estas dos son iguales, pero estas están separadas por 5 unidades. Ahora, acá esta está separado por 5, esta está separada por 5. Esas son iguales. Pero esta está separada por 5 y esta está separada por 10. Ya, y esto son 5 más largas estas que esto. Digamos que de acá a acá hay 10 y de acá a acá hay 15. Y de acá a acá hay 20 y de acá a acá hay 25. Entonces hay una diferencia de 5. Entonces son parecidas, es lo mismo. Podríamos decir que sería igual. Entonces, ¿por qué diríamos que esta es negativa y esta no es positiva? ¿Verdad? Es el problema de esto. La persona que resolvió este examen, porque me pasaron este examen de algún instituto, no sé, que alguien que lo resolvió y marcó que ambas son verdaderas. Pues yo no diría eso, yo no diría eso, yo diría que la única verdadera es esta. Y de hecho esto yo lo mandaría a pelar, porque sí está muy confuso. Voy a marcar que es solo la uno. Yo la voy a marcar como solo la uno, porque es muy confuso. O sea, si la diferencia aquí fuera de uno, o sea, que aquí fuera 50-60 y de aquí 80-89, yo ahí sí digo que eso cosa tiende a ser simétrica porque son casi iguales, ¿verdad? Pero es un poco complicado. Ok, este, vamos por la otra. Dice, los datos sobre las notas del primer semestre son más variables que las del segundo semestre. Cuando nos preguntaban si era más variable, esto lo sacamos con el recorrido. Esto lo hacemos con el recorrido, si nos preguntan si es más variable. Cuando tenemos los diagramas de cajas, más variable es si la caja es más grande. Si la caja es más grande, los datos son más variables. Recorrido, sacando el recorrido.
O también con el tamaño de la caja. Entre más grande sea el recorrido o el tamaño de la caja, es la misma cosa. Estas dos cosas son lo mismo. Más grande es la variabilidad, más variables son los datos. El recorrido de este sería 45, sería hacer 95 menos 50. Entonces, el recorrido me dice de dónde a dónde voy. Bueno, no de dónde a dónde voy, sino el tamaño de esta caja, por decirlo así. Y acá lo mismo, si hacemos la resta de este y este, tenemos 25, entonces es más pequeño, pero eso se ve a simple vista, ¿verdad? Eso sí, recuerden que los dibujos no necesariamente tienen que estar perfectos a escala, y eso lo dicen ellos en las instrucciones. Entonces, si no están totalmente seguros, hagan la resta, hagan el cálculo del recorrido. En este caso es más variable el primer semestre. Aquí hay más notas, van de 50 a 95. Hay más tipos de notas. Aquí las notas están entre 70 y 95, las notas son más parecidas. Hay menos variabilidad, menos diversidad de notas, digamos. ¿Qué nos proponían? Que el primer semestre son más variables. Sí, esto es verdad, en el primer semestre son más variables. El recorrido intercuartílico, que era Q3 menos Q1. De las notas del primer semestre es mayor que el recorrido, que el del segundo semestre. Eso también lo puedo hacer viendo el tamaño de la caja. Pero si lo quiero hacer perfecto, hago la resta entre los cuartiles. Dice que el recorrido intercuartílico de las notas del primer semestre es mayor. Entonces, la caja de este semestre es mayor que esta. Bien, esta va de 80 a 60, son 20. Hacemos la resta, la 80 menos 60 son 20. Y en esta sería 90 menos 75, esos son 15. Entonces, es más grande en el primer semestre el recorrido intercuartílico. Entonces, eso también es verdad, es mayor en el primer semestre. Ambas también. Bien, eso es este. Ahora vienen las últimas dos preguntas del examen, que tenía que ver con coeficiente de variación y posición relativa. Esa fórmula viene en el examen, estas fórmulas cambiaron, ¿verdad? Si ustedes están viendo este video para prepararse para el examen del 2023 y hoy en adelante, estas fórmulas agregaron una fórmula más, pero esta es igual y esta también. Vamos a traérnoslas. Nos ocupamos acá. Ok, de acá había que recordar que el coeficiente de variación también puede llamarse como variabilidad, o qué tan variables son los datos y así. Pero en este caso no tenemos diagramas de caja, no tenemos datos para ver el recorrido y calcular la variabilidad así, sino que aquí la variabilidad la vamos a calcular con esto. Entonces, si a nosotros nos preguntan algo con variación, variabilidad, coeficiente de variación, variabilidad relativa, eso hay que tener cuidado porque esto se parece. Si nos preguntan algo con es esta fórmula, desviación estándar entre media aritmética por 100. Y los datos ellos los dan. Ellos dan los datos de esto, nada más es sustituir. También tenemos que recordar que podrían decirnos no media aritmética y en los datos podrían ponernos promedio, que es lo mismo. ¿Ok? Ahora sí, calculemos. Dice que con esa información se responde en las 52 y las 53. Siempre las últimas preguntas de estadística son de este tema, siempre. Ya cuando yo sé que resolví esto, paso a lo último que es probabilidad. Dice que en un campeonato de lanzamientos de jabalina se analiza el desempeño de la rama femenina y la masculina. Entre los participantes en ese evento está AXA, quien logró una marca personal de 62 metros, y Roy, quien estableció una marca personal de 78 metros. Además, se conoce que la media aritmética de los lanzamientos de jabalina es de 48 metros en la rama femenina y la desviación estándar es de 12. Entonces, bueno, al terminar de leerlo. La media aritmética de los lanzamientos de jabalina fue de 75 metros en la rama masculina y la desviación estándar de 16 metros. Bien, acá nos están dando este 48 es la media aritmética en la rama femenina y la desviación estándar de la rama femenina.
Y acá el 74 es la media aritmética de la rama masculina y este es la desviación estándar de la rama masculina. Estos datos que nos ponen aquí son datos específicos de personas específicas. Esa es la marca de AXA y esta es la marca de Roy. Eso lo vamos a ocupar para la segunda fórmula. Aquí donde dice dato. Para la primera, coeficiente de variación, no ocupamos el dato de una persona en específico. Luego ponen esta pregunta, bueno, estas proposiciones. De hecho, esta es la forma más difícil en que podrían preguntar esto, así como preguntaron, bueno, propusieron esto. Dice, la diferencia entre los coeficientes de variación de la rama femenina y la rama masculina es mayor que 5. Yo lo hago en pregunta, pero esas son proposiciones, ¿verdad? No son preguntas. Pero yo lo hago en pregunta porque tenemos que preguntárnoslo. Cuando nosotros nos dicen diferencia, se refiere a hacer la resta entre ellos. Digamos, la diferencia, si yo tengo 30 años y mi hermano tiene 28, ¿cuál es la diferencia entre nuestras edades? 2 años. La resta, 30 menos 28. Acá se refiere a la diferencia entre los coeficientes de variación de la rama más femenina y la masculina, que si eso es mayor que 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarla el coeficiente de variación de la rama femenina, el de la rama masculina, restarlos y ver si eso es efectivamente mayor que 5. Ok, vamos a hacer el cálculo. Entonces, pongamos una f de femenino. Y el cálculo sería así. Desviación estándar de la rama femenina, 12, entre la media aritmética de la rama femenina, 48, multiplicado por 100. Ahí está el por 100. Y metemos a la cálculo. Entonces abrimos fracción. 12 entre 48 y multiplicamos por 100. 25. Esto nos da 25. Ahora voy con masculino. Bien, para que esto sea verdad, la masculina me tiene que dar o menos de 20 o más de 30 para que la diferencia sea mayor que 5. La masculina sería 16 dividido entre 74. Estoy tomando los datos de acá, la media aritmética y la desviación estándar. Eso siempre lo van a dar, nada más es sustituir. Súper fácil. Se vuelve difícil si aparecen preguntas como esa, que hay que analizarlas, pero si ustedes hacen varias, van a ver que siempre se mantienen el mismo tipo de preguntas y ya van a saber resolverlo. Entonces, 16 entre 74%. Muy bien, nos da fracción, pasamos a decimales. 21,621, 621, 621. Dice que se repite al parecer esto. Voy a... bueno, 21... Ay, 621. 621, no. Sí. Entonces, ¿la diferencia entre ellos es mayor a 5? No. Pero igual puedo hacer la resta, ¿verdad? Pues 25. Bueno, lo meto en la cálculo. La diferencia sería 25 menos lo que me dio la anterior. Y yo lo tengo guardado en la respuesta anterior y eso se pone con ANS, ¿verdad? Esto da 3,378 y más decimales. Si no entendieron esto, este ANS se refiere a que es el número anterior. Digamos, ya ahora ANS, el ANS que está ahí es este que acaba de salir, 3, algo. Si yo pongo ANS, pues escribo 3, algo. Este mismo número. Pero antes yo tenía en el ANS a este. Entonces por eso dice 25 menos ANS, porque era 25 menos 21, algo, para no escribirlo. Pero si quieren lo hago. Ahí está. Este tal vez dio un poquillo diferente al anterior porque aquí está, solo puse 3 decimales. Cuando yo puse ANS, se pusieron todos los decimales que estaban ahí. La diferencia es 3,379. No es mayor a 5, entonces es falso. Falsa. En términos relativos, ojo, en términos relativos, entonces uno puede pensar en esto. Mucho cuidado. En términos relativos, los datos sobre los lanzamientos de la rama femenina son más variables que los de la rama masculina. Variables. Con solo que diga esto, variables, se está refiriendo a la variabilidad, al coeficiente de variación. Entonces, la rama femenina es más variable. ¿Sí?
es más variable porque es un número más grande, es 25. Entonces, esta es verdadera. Ramas femeninas son más variables, sí, solo la 2. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la 2. Y por último, dada la marca lograda por Roy, en su posición relativa con respecto a su rama es de 0,25, entonces tengo que sacar la posición relativa de Roy. Cuando me piden posición relativa siempre es respecto, siempre es con alguien en específico o algo, si nos hablan de objetos. La marca de Roy era 78, entonces sería ser el dato de Roy, 78 menos 74, que es la media aritmética de los hombres, dividido entre la desviación estándar, que es 16. Nada más. Perdón, se me olvida que este no tiene porcentaje. Y metemos el cálculo. 0,25, es verdad. Esto es verdad. Dadas las marcas logradas por AXA y Roy, en sus propias competencias se concluye que en términos relativos ella quedó mejor posicionada que él con relación a sus respectivas ramas. Para eso sirve la posición relativa, para comparar a personas dentro de sus propios grupos. Entonces, Roy tiene un 0,25 y ahora voy a calcular a AXA para ver si tiene un valor mayor o menor que es este. Entonces, con AXA, la marca AXA era 62, menos el promedio de las mujeres, que era 48, dividido entre 12, que es la desviación estándar de las mujeres. Bueno, este ha dado 0,25, pongámoslo por si acaso. Ahora calculemos AXA. 62 menos 48 entre 12. 1,16. ¿Qué quiere decir eso? Pues que AXA es más grande. Tiene un valor, bueno, más grande no, está mejor posicionada, perdón. AXA está mejor posicionada. Más grande el valor. 1,16. Es 1,16. Pues AXA está mejor posicionada. Y bastante mejor. Entonces, dice, se concluye que en términos relativas, ella quedó mejor posicionada. Sí, es verdad, ella quedó mejor posicionada. Tiene un número más grande. Ok, eso es esto. Así se resuelve esto.